páncreas es uno de los órganos vitales. Bueno, casi todos los órganos son vitales en el cuerpo. Páncreas es uno de ellos, es incompatible la vida sin páncreas. Hasta donde yo sé, no existe trasplante de páncreas. Entonces es un órgano que tenemos que aprender a mirar y a identificar sus patologías. El páncreas es un órgano sólido que se encuentra en el retroperitoneo. Aquí. Ese es el páncreas, que tiene la forma de una vírgula y cuyos bordes no son lisos como los del hígado. El hígado tiene un borde súper liso, ni una sola ondulación. Es más, cuando vemos ondulaciones en el hígado sospechamos en cirrosis. El páncreas no. El páncreas, cuando vemos bordes lisos, sospechamos en pancreatitis. El páncreas tiene bordes irregulares. Lo normal es que tenga bordes irregulares, ondulado. Es totalmente ondulado el páncreas. Tiene 3 porciones. Cabeza, que está cerca del ilio hepático. Acá no se ve la cabeza, debería de estar acá. Cuerpo y cola, que está cerca del basto, para que podamos ubicarnos anatómicamente. Este es un páncreas sano. Este es un páncreas que no tiene patologías. Y quiero que miren no solo el páncreas, todo lo que le rodea al páncreas. Buenas noches. Uno tiene que bostezar como una dama. Y aquel, si fue un paciente del sexo masculino, que bostece como dama también. Así, cruzando las piernas, no como un hipopótamo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En fin, páncreas. Necesito que miren todo alrededor. ¿Qué me interesa que aprendan a mirar? La grasa. La grasa que tenemos todos en el abdomen, que se llama grasa visceral. La grasa visceral es absolutamente todo lo que bordea a los órganos y sirve como colchón para que estos no se golpeen entre sí, para que estos no se lastimen con los músculos, con la costilla, etcétera, etcétera. Es homogéneo, tiene un color gris. Todo esto que ustedes ven aquí es grasa. En algunas zonas tienen nombres especiales. Acá, por ejemplo, todo el riñón no está flotando en el retroperitoneo, o sea, no existe eso. Está apoyado por una grasa que se llama llerota. Todo esto que está alrededor del riñón, de los riñones, es grasa. ¿Por qué me importa que aprendan a mirar la forma, el color? Esto es duodeno y esto es intestino grueso. Y eso que está ahí. Acuérdense que la cabeza del páncreas tiene relación con el duodeno. Si ustedes entienden y se van a sus casas y se cansan de mirar un páncreas normal, van a detectar súper rápido cuando el páncreas está inflamado, o cuando el páncreas está necrótico, o cuando el páncreas está produciendo necrosis de lo que hay alrededor. Porque si entendemos fisiología, vamos a entender que el páncreas es un órgano glándula, endocrina y exocrina. Los productos exócrinos que son liberados al intestino producen degradación de la grasa. Imagínense ese líquido fuera del intestino en un abdomen donde hay grasa. ¿Qué le hace la lipasa y la amilasa a la grasa peritoneal? Degrada, desaparece, parece un ácido. Es literal como que estuviésemos derramando un ácido. Y ahí empiezan los problemas de la panza.
Y ahí es donde tenemos que aprender a mirar. Porque tenemos una escala que se llama Baltasar, que está escrito ahí, Baltasar, que se divide en A, B, C, D y E. El paciente generalmente muere. Para eso tenemos que entender semiología. El paciente se presenta con vómitos, vómitos. A la pancreatitis se le llama la gran vomitadora, de hecho. Se presenta con un dolor en barra, algunas veces un poco de ictericia. El primer estudio que le pedimos es una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal se mira hígado, se mira riñón, se mira páncreas, se mira vesícula, se mira colédoco, todos los órganos del abdomen se miran. Por eso pedimos ecografía abdominal. Cuando vemos signos de pancreatitis en una eco y el paciente empeora en el transcurso de los días, le pedimos un estudio más evolucionado. Todos conocemos ya el estudio porque vimos 1.500.000 veces. Tomografía con contraste endovenoso de tórax y abdomen. Pelvis no hace falta. Tórax sí hace falta. Este estudio no es para diagnóstico. Para diagnóstico tenemos la ecografía abdominal. Este estudio pedimos porque nuestro paciente está grave y ya tiene diagnóstico de pancreatitis. Este estudio pedimos para evaluar por qué mi paciente está empeorando, por qué sigue haciendo fiebre, por qué sigue vomitando, por qué desatura. Este estudio pedimos para las complicaciones, no para diagnóstico. Y es ahí donde aplicamos la escala de Baltasar. Nos sentamos, metemos el disco en la computadora y empezamos a ver qué tiene este paciente en el páncreas y sus alrededores. Y ahí clasificamos. Baltasar A es un páncreas normal. Está hinchadito, está edematizado, perdió sus lóbulos. Claro, tiene pancreatitis el paciente, pero está normal. Fíjense y comparen. Este páncreas que tiene sus lobulaciones y este páncreas que está perdiendo sus lobulaciones. Vean cómo aquí ya no tiene más lóbulos, ya está más liso. Acá también está un poco más liso. Es diminuta la diferencia. Y sí, señores, pero tenemos que aprender a identificar un páncreas que perdió su lóbulo. Es diferente a este, ligeramente diferente. Baltasar A. La grasa está normal. Eso que vemos arriba es cascada del colon, aorta, la cava, la porta, la vesícula. Baltasar A. Evidentemente, cuando llegamos a un Baltasar B, es porque la lipasa y la amilasa está comenzando a salir de los tubos del páncreas, o sea, del Wilson. Y les voy a dibujar para que se hagan idea. Si este es mi páncreas, y este es mi Wilson, y el líquido está obstruido esto. El líquido comienza a salir. O sea, la amilasa y la lipasa comienza a salir. ¿Qué es lo primero que va a pasar? El páncreas se va a edematizar. Baltasar A. Se va a ver medio normal. Después ya va a empezar a haber colecciones intrapancreáticas, porque esto, de ser así, pasa a un órgano plano.
lisos. Y después empieza a tener edema pancreático. Por supuesto que esto, al ir empeorando, el edema va a ser peripancreático. Si eso sigue empeorando, si la amilasa y la lipasa se sigue esparciendo por la grasa, primero va a producir un edema de la grasa, después ya la va a degradar y va a empezar a producir colecciones en la grasa de afuera. El páncreas, a este nivel, el páncreas ya está totalmente destruido. Una colección, dos colecciones y después viene la muerte, necrosis. Necrosis más gas. En ese orden cronológico, así tal cual ocurre cuando la obstrucción no sale del hueso. Y vamos a ir viendo. Baltasar B. Acuérdense, el líquido empezó a salir del hueso. Edema peripancreático. ¿Ven todo esto? Más hipodenso que está dentro del páncreas. Ese es el edema pancreático. El páncreas tiene un solo color. Es un solo órgano homogéneo. Cuando cambia de color, es porque hay líquido acumulado en el interior. A eso le llamamos edema pancreático. Y dentro de lo que es Baltasar B, claro, el aumento del tamaño focal es una sola, o difuso significa que está todo aumentado de tamaño por el edema que tiene el páncreas. Acuérdense, el páncreas cambia de color, Baltasar B. Automáticamente Baltasar B. Recuerden que el páncreas tiene un solo color. Un solo color. Cambia de color por edema, Baltasar B, automáticamente. Y ahí empezamos con el problema. Sale el líquido afuera. Este va a ser B, este va a ser C, este va a ser D y este va a ser E. A medida que va empeorando, fíjense lo que era una grasa normal, peripancreática, abdominal, gallerota, grasa normal. Esto ocurre cuando hay licuefacción de la grasa por culpa de las enzimas pancreáticas. Señores, ustedes abren un abdomen y sacan la grasa y se derrite. Parece que pusieron en el churrasco, en una parrilla, y la grasa se derrite. Así mismo, porque nosotros llegamos a operar en el Instituto del Cáncer un paciente con cáncer que hizo una pancreatitis grave y perforó intestino. Fue una cosa horrorosa. Y sacábamos la grasa así, parecía... Sí, tal cual. Vean cómo el páncreas está totalmente edematizado, prácticamente destruido. Y la grasa alrededor está con un edema brutal, derretido. La grasa se derrite por culpa de las enzimas pancreáticas. Fica desconfigurado. Totalmente. Por eso le mostré primero lo que era normal para que después vean lo que no es normal. Esse é o Baltasar e já tá todo... No. Es un C reciente. C? Reciente. Tem como piorar. Tendrán cosas peores. Sí. 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 Evidentemente esa licuefacción de la grasa se va acumulando en sectores. El acúmulo de ese líquido, de esa grasa, se llama colección. Cuando hay, me
quede sin pila mi puntero, por eso tengo que bajar toda la imagen porque no alcanzo. Cuando hay una sola colección, o sea, esa grasa que se derritió se va acumulando en pequeños segmentos. Cuando hay un solo acúmulo, esto es la vesícula biliar y esta es la colección y esto es el páncreas que está quedando. Es un Baltasar de una colección, ahí lean, una colección es un Baltasar de puede empeorar la cosa, claro que sí. Acá el páncreas desapareció. Acá tendría que haber estado el páncreas, pero ya es una bola de líquido. La flecha celeste, la flecha amarilla y la flecha rosa muestran colecciones, o sea, todo el líquido de la grasa de afuera, del páncreas, todo se acumuló en esto y en eso que está de arriba. Son 3 bolas de líquido la que tenemos ahí y el páncreas desapareció. Eso es un Baltasar E. Entra una bacteria del intestino, porque ese líquido perfora el intestino y ocurre esto: gas. Se infecta ese líquido que hasta ese momento era estéril. Se infecta ese líquido y ahí muere generalmente en los pacientes, pero se produce gas en el retroperitoneo. O sea, necrosis más gas es un Baltasar E. 2 colecciones también es un Baltasar E. Entonces tenemos 2 posibilidades de Baltasar E. Cuando tenemos líquido por todos lados, Baltasar E. También cuando tenemos gas y necrosis, otro Baltasar E. ¿Sí? Esto generalmente se opera para quitar todo el pus, toda la necrosis, porque no hay antibiótico que va a funcionar si es que la necrosis con pus sigue ahí. E vai resolver? Porque a pessoa sem pâncreas. Y depende de qué tanto porcentaje de páncreas sano quede. Porque un paciente sin páncreas no vive y generalmente si sobrevive queda diabético. Mas se chegar no meio, ainda sobra. Generalmente no. É por isso que eu falei, não adianta operar aí nesse caso. Pero como médicos estamos Exactamente. obligados, cuando no es cáncer, cuando no es oncológico, terminar hacer hasta lo imposible. Porque ¿qué pasa si sobrevive? Entonces hay que hacer, hay que entrar y hay que operar. Por supuesto van a terapia intensiva estos pacientes. Doutora, tempo de evolução do A para o E, quanto mais ou menos? Una semana. Hay pacientes que llegan en un estadio E. Hay pacientes que aguantaron, se automedicaron porque tenían que trabajar, porque no podían dejar a sus hijos y llegan con un Baltasar E. Cianóticos, sudorosos, sépticos, deshidratados, mueren. Esos pacientes que tienen esas necrosis son los que se presentan a la urgencia con el signo de Cullen y de Gray-Turner, que es el hematoma periumbilical y el hematoma lumbar, por necrosis de los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos también se necrosan y la sangre pasa a todos lados. Baltasar E. Bien, ¿alguna pregunta? E aquele cinto, assim, Me mataste. Hay un hematoma en cinturón. Hematoma. eu acredito que é para só para câncer de cabeça. Pâncreas, né? Não sei se matou, mas eu acho que é duro. No. El dolor. É em barra. Dolor en barra páncreas, ¿qué A crees? senhora falou ele. Hematoma. No sabía, no hay
anda assim, algumas palmas a seco. La grasa. Al pasar C, vos vas a tener tu páncreas destruido, edematizado, pero tu grasa pancreática va a empezar a destruirse. Todo eso que estás viendo aquí, todo esto que estás viendo aquí, esto es intestino, eso tiene que estar ahí. Pero esto que está aquí alrededor es la destrucción de tu grasa abdominal por extravasación de las enzimas pancreáticas fuera del páncreas. Eso es un Baltasar C. Hasta el B estaba todavía dentro del páncreas. El C ya sale fuera. ¿Sí? Apendicitis aguda. Por último. Generalmente el paciente se presenta con una triada clásica: dolor en el epigastrio, que pasa al mesogastrio y después finalmente queda en fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Cronología de Murphy se llama eso. Característico de apendicitis: cuando el paciente va a la urgencia, ya va con dolor en fosa ilíaca derecha, porque todo esto, toda la migración de dolor aguantó o se automedicó. Cuando queda instalado el dolor en la fosa ilíaca derecha, es ahí cuando recién va el paciente. Evidentemente lo que le vamos a hacer, primer estudio y gol estándar, ecografía abdominal. Ya vemos todo lo que tenemos que ver con una eco abdominal, excepto en dos tipos de pacientes. A ello, por eso puse opcional, le vamos a pedir una tomografía de abdomen y pelvis simple, no hace falta contar. ¿A quiénes? A los que tienen obesidad mórbida. Obesidad mórbida, estoy hablando de aquellos pacientes cuyo colgajo cae sobre los genitales. ¿Por qué? Porque el transductor, la potencia de las ondas sonoras no van a llegar hasta donde queremos llegar por el panículo adiposo que tiene el paciente. Y segundo, pacientes que refieren demasiado dolor. Hay pacientes que uno le apoya al transductor y patean y golpean. Métanle a un tomógrafo. La idea, ¿cuál es? Llegar al diagnóstico. Dos tipos de pacientes a quien le vamos a hacer tomografía: obesidad mórbida y pacientes que no podemos evaluar en una eco. Al resto, niño, adolescente, joven, anciano, adulto, mayor, menor, alto, bajo, ecografía abdominal. Punto. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es apendicitis? ¿Itis qué era? Inflamación. Entonces, en una ecografía, ¿qué tenemos que ver? Inflamación. ¿Cómo se ve una inflamación con dos signos patognomónicos? Signo de diana y de doble caño de escopeta. Para eso tenemos que entender esto no. A ver, un ratito. No hagan caso a eso. Para eso tenemos que entender que la ecografía, dependiendo, el transductor puede ponerse así o puede ponerse así. Corte longitudinal es cuando medimos la longitud completa del órgano, y corte transversal es cuando partimos el órgano a la mitad para ver su diámetro. Dependiendo de cómo se mueva el transductor, yo tengo dos tipos de corte. El de arriba es longitudinal porque veo toda la longitud de mi apéndice, y este es transversal porque es redondito. Mi objetivo es ver el diámetro del órgano, ¿sí? Aquí se ve también un poquitito. ¿Verdad que impresiona que tiene una imagen redondeada hiperecoica y que le rodea una hipoecoica? A eso le llamamos
sino en diana. Diana o algo generalmente es de madera que utilizamos para hacer tiro al blanco. É o mesmo do policistite. É o mesmo. El mismísimo. Corte transversal, vamos a ver el signo de diana, que representa al edema de mi itis, ya sea colecistitis o apendicitis. Y signo del doble caño de escopeta es la misma cosa, pero en un corte longitudinal, donde vemos lo hipodenso que le bordea al órgano que representa al edema. Exactamente la misma cosa. Impresiona como que tiene dos paredes. Aquí, hiperecoico, es el órgano, el apéndice. Y lo que le bordea es el edema. Signo de diana, corte transversal. Corte longitudinal, aquí vemos lo hiperecoico y lo que le bordea muy sutil es el edema del doble caño de escopeta. Aquí se ve un poquito mejor. Ali onde você tirou que estava escrito normal. No, é no, es complicado. no, claro. Acá tenemos la pared del apéndice y todo esto hipoecoico que le rodea es el edema, que me da la impresión de que tiene una doble pared. Signo de diana y el de abajo es doble caño de escopeta. É doble em cima e diana embaixo. Sí, este es. Yo dije al revés. Você falou em inglês. Perdón. Doble caño de escopeta y signo de diana. Como que é isso, né? Isso não é demanado. Y el edema es esto. El edema es esto negro que vos ves acá alrededor. Lo hipoecoico que le rodea a tu apéndice, porque este es tu apéndice, ese es el edema. Eso te hace el diagnóstico de itis, apendicitis, ¿sí? Eso que está ahí. Y signo de diana es esto que está aquí alrededor, porque este es su apéndice, ¿sí? Es muy parecido a lo que es la policitis. Isso vai mudar um Muy pouco. parecido, exactamente. No, ninguno es normal, doctora. Por eso borré. Por isso que Le borras. Mentalmente le borras, ¿sí? Signo de doble caño de escopeta y de diana. ¿Está? perfeito. Y lo mismo aquí. Diana y doble caño de escopeta. Hay que entender de imágenes para poder diagnosticar de apendicitis, porque es algo demasiado sutil. De hecho, que el apéndice es un órgano súper chiquito. E vai diferenciar apêndice e policistite por uma imagem assim um pouco. Porque la forma, una vesícula es mucho más grande, tiene un formato, parece una forma de pera, tiene una parte que es más fina y É, un fondo que es longitudinal más... dá pra ver que é diferente, mas do No, pero no es transversal. transversal só pelo tamanho. Claro, el tamaño. El transversal realmente el diámetro es mayor. De todas formas, no te preocupes por eso. No apêndice não vai ter essas pedras. En un corte transversal podés no ver las piedras. En un corte longitudinal es imposible equivocarse. En un corte longitudinal no hay cómo confundir. Quizás en un transversal, pero si nosotros nos damos cuenta, el tamaño de uno es mucho más grande que el otro. Tem que, pra gente comparar tamanho tem que ter uma referência. Y las piedras, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? Professora, por exemplo, uma pessoa que passa pela bariátrica, né, com uma cirurgia, né, e de repente dá essas pedrinhas na vesícula. Teve uma pessoa que imediatamente teve que operar, porque pela mudança, né, poderia obstruir e
causar uma pancreatite. La piedra en la vesícula se opera. Las chiquitas o las grandes no importa, se opera. Si da síntomas se interna, si no da síntomas se programa la cirugía, pero se tiene que hacer. Porque pode migrar uma pedrinha dessa e obstruir e causar pancreatite. Señora. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Não, a senhora é perfeita. Muy bien.